Muy buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 27 de octubre del 2022 y vamos a continuar con la lectura de la Biblia en un año con los evangelios de Mateo, Marcos y Juan. Mateo capítulo 14 del 15 al 36, Marcos capítulo 6 del 34 56 y capítulo 7 del 1 al 23 y Juan capítulo 6. Les invito para que nos ubiquemos en el Evangelio de según San Marcos, en el capítulo 6, y en estos primeros versículos que nos propone la guía de hoy, vamos a encontrar una similitud con unos versículos que leímos ayer en el Evangelio de San Mateo. Ubiquémonos entonces en Marcos 6, 34 en adelante. Y dice el versículo 34, salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. No sé si recuerden que ayer cuando estábamos viendo en el principio de este tiempo devocional, vimos Mateo capítulo 9, 35 al 38 y decía, al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Sí? Entonces mire que son dos momentos, dos situaciones diferentes. Tiene el Señor Jesús la misma percepción de las multitudes que están desamparadas, de las multitudes que están dispersas por una razón, porque son como ovejas que no tienen pastor. Pero en Mateo lo que hace el Señor es pedirle a los discípulos que aprendan a pedirle al Señor de la mies por obreros para la mies, ¿sí? Esa es como la reacción que tiene ante la necesidad de la multitud. Una respuesta para la multitud, ¿cuál es? Obreros como pastores que orienten, que apacienten a las ovejas. ¿Sí? Ese es como un problema. Entonces aquí el Señor identifica una situación. De hecho, como nos enseña también el libro de Nehemías, el Señor está yendo por las aldeas, por las ciudades, las está recorriendo y en ese camino Él está identificando una dificultad y una necesidad. ¿Qué dificultad? ¿Qué necesidad? Están desamparadas, están dispersas, no, es como cuando las ovejas no tienen pastor. ¿Cuál es la primera respuesta que Él encuentre, que le pide a los discípulos? Oren para que haya más obreros que como pastores cuiden esta grey. Esa es una respuesta. Pero en Marcos, el Señor dice que cuando las ve dispersas, cuando las ve como ovejas que no tienen pastor, dice, comenzó a enseñarles muchas cosas. Entonces aquí vemos como dos acciones que toma el Señor ante una necesidad y una dificultad. Están dispersas, están perdidas, están desorientadas, están desamparadas. Primero, vamos a buscar y a orarle al Señor de la mies que envíe obreros como pastores a la mies. Y segundo, dice, comenzó a enseñarles muchas cosas. La Biblia, y esto lo hemos repetido muchísimas veces, exhorta a la instrucción y a la enseñanza. El libro de Proverbios, por ejemplo, es un libro que constantemente está exhortando a adquirir inteligencia y sabiduría, a la instrucción. Exhorta a que los padres instruyan a los hijos. Exhorta a que los hijos atiendan la instrucción de los padres. El mismo profeta Oseas habla de la ignorancia como un indicador, o más bien como una forma de esclavitud, y la necesidad de ser instruidos, de ser enseñados. Dice el mismo Evangelio de San Juan, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hay una necesidad de ser instruidos, hay una necesidad de salir a la luz de la verdad gracias a la instrucción y a la enseñanza. Entonces aquí el Señor dice que
comenzó a enseñarles muchas cosas. Hay una particularidad en lo que podemos tener en los evangelios que en verdad yo creo que nosotros solo tenemos un extracto de lo que fue la enseñanza del Señor Jesús. Fueron 3 años aproximadamente, ¿sí? Casi 3 años, que el Señor Jesús estuvo haciendo y enseñando, como dice Lucas, que el Señor estuvo hablando no solo a través de sus labios, sino a través de sus hechos, en que seguramente muchas veces el silencio del Señor enseñó, muchas veces solo una actitud, muchas veces solo la forma de ir, de salir, de llegar, de abordar, de saludar, todo era una escuela permanente de parte del Señor. Y en ese ejercicio estuvo la liberación que él trajo a su pueblo, ¿sí? Porque liberar al pueblo no es simplemente quitarle las cadenas, sino también capacitarlo, porque ¿de qué le sirve a alguien ser libre de algo si no tiene la capacidad de mantener y de cuidar esa libertad? ¿Sí? Muchas veces alguien puede ser liberado, pero si no es implementado él mismo por sus situaciones, dificultades, va a terminar una vez más en esclavitud. Por eso es la necesidad de ser capacitado, de ser implementado, instruido en la verdad del Señor. ¿Qué está pasando acá? El Señor entonces, conmovido, empieza a enseñarles muchas cosas. Esta narración que sigue a continuación es algo que según los mismos registros históricos tuvo que haber sucedido más de una vez, ¿sí? No fue un milagro de una sola vez. ¿Por qué? Primero, está registrado en diferentes fuentes que el Señor en sus caminos aglutinaba gente, o sea, mucha gente le seguía sus enseñanzas. La Biblia habla a veces de cientos, de miles de personas. También está registrado que sus tiempos de enseñanza eran un poco extensos, ¿sí? Que el Señor seguramente se paraba en la palabra, me imagino que interactuaban, me imagino que le preguntaban él con sus ejemplos y pasaba tiempo. Sabemos que la mayoría de la gente que seguía al Señor Jesús era gente que tenía una condición socioeconómica difícil y de hecho, eh, pues no solo por el tiempo que estaban con el Señor, sino porque tal vez en sus dificultades ellos ya estaban experimentando necesidad también de alimento. Y aquí habla que el Señor, después de tener un tiempo de interacción con ellos, identifica que tienen hambre. Entonces dice el versículo 35 que los discípulos le dicen al Señor que los despida, dice el versículo 36, despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Lo que están haciendo los discípulos no está mal, ¿sí? Los discípulos están identificando una necesidad. Y aquí hay algo bien interesante en este milagro que nos va a narrar a continuación la escritura, porque hay posturas y no necesariamente podemos juzgar y decir que la postura de los discípulos es mala, no. De hecho, parte de una necesidad. ¿Qué están identificando los discípulos? Ellos tienen, tienen hambre, identificaron que la gente estaba tal vez cansada, que estaba con necesidad de ser alimentada, pero ellos en su humanidad encuentran una solución, ¿sí? Y, y le dan al Señor una solución y le dice, pues, despídelos para que vayan a los campos y vayan y compren pan, pues ellos no tienen que comer. ¿Qué les dice el Señor Jesús? Dadles vosotros de comer. Y aquí se les genera un problema gravísimo. Es como cuando alguien tiene una idea, pero pretende que otro la ejecute, ¿sí? Cuando el que tiene la idea creo que es el mejor ejecutor de la misma. Y aquí el Señor les devuelve, por decirlo de una manera coloquial, les devuelve la pelota y les dice, ah, bueno, muy bien, ustedes identificaron una necesidad, identificaron una dificultad y dieron una solución fácil, pero dieron una solución, ¿sí? Para ustedes la solución es, pues, que cada uno mire qué haga. Es una solución que muchos creerían que es salomónica, pero el Señor se las devuelve con un serio problema. Le dice, ah, sí, identifican la necesidad, identifican el problema, pues entonces ustedes aborden esta situación
y solucionen el problema. Esto de entrada, aquí hay un desafío a la fe de los discípulos, aquí también hay una enseñanza a los discípulos. ¿Qué le van a decir los discípulos? Que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Ellos ya pareciera que habían hecho el cálculo. Está bien, mire que los discípulos no actuaron mal, solo que actuaron desde sus capacidades, que eso es una realidad que con humildad nosotros necesitamos reconocer. ¿Qué tengo? Y por eso es que busco al Señor, porque el Señor siempre llevará más allá mis capacidades. El Señor toma lo mejor de mí y lo multiplica y lo lleva más allá. Y eso es lo que está haciendo acá. Mire, el Señor a mí me impresiona mucho porque nunca está dando una puntada sin dedal. Y cuando Él está haciendo o diciendo algo, siempre tiene en cuenta todo el contexto y está afectando para bien. No solo, uno pensaría, aquí el hambriento, la gente, las multitudes que están hambrientas necesitan ser alimentadas, pero también aquí hay unos que necesitan ser alimentados y son los discípulos. Es más, pensémoslo de esta manera. Tal vez el que dijo, la noche está ya muy avanzada, dejémoslos ir para que coman, pudo haber sido uno de los discípulos que también experimentó hambre y preocupado por el alimento de ellos, preocupado tal vez por el alimento del Señor Jesús, dijo, no, algo así como, déjenos ir a todos y permítanos ir a tomar alimento. Y el Señor les está poniendo un desafío de fe que va mucho más allá, ¿sí? Y todo para glorificar el santo nombre del Eterno Padre. Dice entonces, ellos tenían un cálculo, habían calculado que ni 200 denarios les alcanzaría para alimentar a estas personas. Se calcula, el mismo texto no lo dice, que había más o menos 5,000 personas. Y ellos calcularon y dijeron, 200 denarios equivale al salario de 200 días. ¿Cuánto es el salario mínimo? Hablando de un salario mínimo legal diario vigente en Colombia. Haga cálculos, multiplíquelo por 200 para que tenga más o menos una idea de cuánto costaba darles pan a la gente, ¿sí? Porque no crean que les iban a dar un almuerzo completo, ¿no? Era pan y peces, que es lo que tenemos aquí en el Evangelio. Ellos hicieron el cálculo, ellos miran, y ojo con esto en alguna oportunidad lo hemos hablado, ellos miran lo que no tienen, ¿sí? Pónganle cuidado, que ellos se están centrando en lo que no tienen, no en lo que hay, ¿sí? Entonces el Señor les dice luego, ¿cuántos panes tenéis? Entonces, id y vedlo. Y al saberlo le dijeron, tenemos 5 y 2 peces, ¿sí? Eso es lo que tenemos. Ojo con esto, el Señor, ellos están mirando lo que no tienen, ¿sí? Saben que necesitan un recurso y miran lo que no tienen. Ojo con la visión del Señor. El Señor está mirando lo que tienen y les dice, bueno, hagamos inventario de lo que tienen. Me acuerdo de la viuda de Elías, cuando él le dice, dime qué es lo que tienes, qué tienes en casa. Era una viuda que estaba llena de deudas y los acreedores se querían llevar pues no solo lo poco que tenían, sino sus hijos como esclavos para pagar la deuda de su esposo. ¿Qué le dice Elías? Bueno, dime qué tienes. Ella decía, no, yo solo tenía un poquito de aceite, iba a hacer como una especie de panes, de tortas, nos las íbamos a comer y pues morirnos de hambre. Entonces él le dice, bueno, consiga esto, partamos de lo que tiene. Eso es lo que está haciendo el Señor. Dijo, bueno, listo, si hay algo. O sea, lo importante es que hay algo, alguna cosa tenemos para hacer, de algo podemos partir. Y es lo más importante que el Señor busca que identifique el discípulo. Ojo, hay una necesidad, hay una dificultad, hay no sé, algún tipo de problema. Identifiquemos para abordar ese problema no lo que no hay, sino lo que hay. Entonces, por decir algo, hoy se vence la cuota de la casa, ¿sí? Entonces nosotros generalmente empezamos, no la tengo, no la tengo, no la tengo. Ahora el Señor nos pregunta, ¿qué tenemos? ¿Sí? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Hoy se vence un compromiso, no nos alcanzó, ¿qué tenemos? Entonces algunos dirán, no, tengo un cupo en el banco, no, tengo no sé qué. No, ¿saben qué es lo primero que tenemos? El Señor. Ellos a quien acudieron en medio de su limitación, al Señor. El Señor es nuestro principal, y lo voy a decir con todo respeto, nuestro principal y fundamental
recurso, es Él, porque su luz, su sabiduría, su dirección, su paz, su consejo es el que me va a permitir a mí evidenciar lo que Él ha puesto en mis manos y de eso que Él ha puesto en mis manos, cómo Él lo puede multiplicar, ¿sí? Ellos entonces seguramente estaban asustados, solo que el maestro de maestros les diga, aliméntenlos ustedes, les puso un serio problema. Cuando ellos traen este pequeño recurso, calculen que pueden ser 5 panes y 2 peces para alimentar 5,000 personas. Esto es nada, es completamente irrisorio. Es como si usted ve 100 millones de pesos y tiene 10,000 pesos. Esto es un recurso mínimo para la necesidad que tenían pues era una necesidad de la multitud. Dice entonces que los hicieran recostar a todos por grupos sobre la hierba. Entonces, ¿qué hace el Señor? No se queda con lo que no hay, sino que busca el recurso que tienen, así sea poco, ¿sí? No importa, así sea poco. Lo siguiente que viene es la organización, ¿sí? Entonces, tenemos un recurso poco, listo, tranquilos, no nos alcanza, pero hay alguna cosita, hay. Tomemos ese poco recurso y ahora viene un paso muy importante y es la organización, ¿sí? Eh, eh, la Biblia nos enseña muchísimo sobre administración, muchísimo sobre la administración. Y aquí les dice, bueno, primero hágalo recostar en pequeños grupos. Esos grupos, les dice en el versículo 41, en el 40, perdón, se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. ¿Sí? Esto, esto, eh, esto es impresionante porque todo esto es fe. Todo esto es fe. No tengo para cumplir y suplir esta necesidad, pero sigamos la dirección. Si el Señor me dice, organícelo, dele un orden, ¿sí? Ponga, esta es la necesidad, pues empiece a ponerlo en un orden. Claro, el Señor ya lo estaba proyectando. ¿Cómo vamos a alimentar 5,000 personas? No podemos hacer una fila. Simplemente una fila de 5,000 personas, ¿hasta dónde va a ir? De pronto la gente por el hambre se acosa. Bueno, no, una fila no, grupos pequeños. Y ojo, siéntenlos, háganlos recostar. Todo esto tiene un efecto psicológico en las personas, ¿sí? El sentarse, cuando alguien se siente y se recuesta, de alguna manera es como bajar la guardia. Cuando alguien está alerta, pues está de pie, está como con cierta excitación, pero cuando lo siente y lo recuesta, le está bajando la guardia. Ahí está quitando un poco de niveles de ansiedad, ahí está disminuyendo la tensión. Hágalo recostar. Divídalos en pequeños grupos de 100, de 50. Y cuando estén recostados, dice el versículo 41, tomó los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y repartió los 2 peces entre todos. Póngale mucho cuidado a qué hace. Tome lo que tiene, lo poco que tenga, dele un orden, ¿sí? Entonces, haga una distribución, administre lo poco que tiene. La Biblia también nos enseña que el que es fiel en lo poco será puesto en lo mucho. Después de que usted identifica lo que tiene, le da orden a lo que tiene, ahora sí, préndase del cielo, levante sus ojos, busque al Señor, pídale que el Señor haga y obre en eso poco que usted tiene. Porque mira lo que dice, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes. Entonces, a veces nosotros, cuando yo me centro en lo que no hay, cuando yo me centro en la dificultad, cuando yo me centro en lo que debo, cuando yo me centro en estas cosas, pues me enceguece y no me deja ver la bendición del Señor y empiezo a maldecir. Entonces, generalmente yo digo, no sé, no, todo lo que debemos no nos alcanza, eh, y empezamos a usar dichos populares que a veces son muy malignos, hay unos muy buenos, otros muy malignos. Entonces, no, yo le debo a cada santo una vela, yo qué más voy a hacer. Y empezamos como a enredarnos incluso con los dichos de nuestra boca, a maldecir en vez de bendecir. Y cuando yo maldigo, lo único que estoy haciendo es
oscureciendo más las cosas, oscureciendo mi propia mente, mis pensamientos. Pero aquí es bendecir. Señor, tengo algo. O sea, ¿qué fue lo que hizo el Señor? Tengo 2 peces, tengo 5 panes, bendigo esto, Señor. Hay algo, o sea, ya hay algo de donde podamos partir. Entonces, elevo mi mirada al cielo. Señor, esto es lo que tengo. Y aún con humildad reconozco que esto tú me lo diste. Con humildad reconozco que este pequeño recurso, ¿sí? Estas son siete cositas, ¿sí? Tiene 7 objetos. Estos 7 objetos que no son nada comparado a lo que se necesita. Pero Señor, tengo algo. Lo pongo delante de ti y te pido entonces que tú obres el milagro. ¿Cuál es la operación matemática favorita del Señor? La multiplicación. La operación favorita matemática del diablo es la división. Tal cual. Acuérdense que el diablo es opositor e imitador, pero él es imitador opuesto. Entonces, si el Señor quiere multiplicar, el enemigo lo que quiere es dividir, ¿sí? La operación favorita del Señor, operación matemática, es multiplicar. ¿Qué hace? Tengo un recurso, yo pongo, como nos enseñaron en la matemática, ese factor multiplicando, eso yo lo pongo yo pongo ese pequeño fruto y el Señor va a colocar el factor multiplicador. Solo vamos a hacer un cálculo. ¿Qué tan proporcional es el factor multiplicando o el multiplicador? Si el Señor es el que coloca el factor multiplicador, indica que es mucho más que el factor multiplicando que yo estoy colocando. O sea que ese resultado que va a venir, el factor crítico es el que pone el Señor. Yo tengo muy poco, mis recursos son muy limitados y aún con humildad tengo que reconocer que esos también Él los puso. Entonces, cuando Él hace esto, levanta sus ojos, bendice en vez de maldecir, bendice y agradece lo poquito que tienen, partió los panes, dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y repartió los 2 peces entre todos. Versículo 42, y aquí está la evidencia del milagro. Y comieron todos y se saciaron. Todos comieron y se saciaron. Yo no alcanzo tal vez a percibir cómo haría este milagro si en la medida, yo creo que era así, en la medida que ellos partían y daban, se multiplicaba. Yo creo que cuando volvían a la canasta, había más pan para partir y seguir repartiendo. Yo meditando en esto me acordaba de una frase que le escuché desde muy pequeño a mi abuela y a mi madre que decía, el que parte y reparte se lleva la mejor parte. Y yo entendí esta expresión de mi abuela y mi madre como el que es diligente en servir, ¿sí? El que está atento a servir a otros, pues siempre le tocará la mejor parte. Con el tiempo también medité en esa frase y decía, eso también tiene que ver con la generosidad. El que tiene un recurso y comparte ese recurso, también le tocará una mejor parte. Miren lo que pasa en el versículo 43 y 44. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres. ¿Ustedes se acuerdan cuántos eran los apóstoles? ¿Cuántos eran los enviados, los que el Señor había elegido? Precisamente 12. 12 eran los discípulos. ¿Quiénes fueron los que identificaron la necesidad? Los 12 discípulos. En sus capacidades y tal vez en lo que ellos ignoraban, ¿qué dijeron los discípulos? Despachémosles y que cada uno vaya a comer. ¿A quién le pusieron el problema de darles alimento a esas 5,000 personas? A los 12 discípulos. ¿Quiénes tuvieron que ir a buscar el poco recurso que hubiera y quiénes lo encontraron? Los 12 discípulos. Fueron los que encontraron los 5 panes y los 2 peces. ¿Quiénes repartieron ese pequeño recurso para suplir esa necesidad? Estos 12 hombres. ¿Cuántas cestas llenas quedaron? 12 cestas. Algo así como se cumple aquella frase muy sabia, el que parte y reparte
se lleva la mejor parte. Que algo muy importante. Comieron todos y se saciaron. Comieron todos y se saciaron. Y además de comer todos y ser saciados, a los que participaron activamente en bendecir la necesidad del otro, les tocó la mejor parte. Espectacular. Aquí vemos cómo el Señor entonces se queda en lo que hay, porque Él sabe que Él tiene la capacidad de multiplicarlo. Yo hacía cuentas. Si había 5 panes y se alimentaron 5,000 personas aproximadamente, el factor multiplicador del Señor fue 1,000 en el caso de los panes. Y si había 2 peces y alimentaron 5,000 personas, voy a asumir que cada uno comía un pececito, el factor multiplicador es 2,500 veces para que llegaran a 5,000. Imagínense, a que usted lo que tenga, así crea que es poco, tiene un impresionante recurso, porque quien va a multiplicar es el Señor. Y Él lo va a multiplicar. Aquí ya vemos otras medidas. Leíamos esta semana cuán a 100, cuán a 60, cuán a 30. Es más, si multiplicáramos esto por 100, serían 200 panes, ¿sí? Hablando si lo multiplicáramos por 60, serían 120. Si lo multiplicáramos por 30, serían 60. Sigue siendo un factor extraordinario de multiplicación. Pero aquí lo estamos viendo que la saca del estadio. Así que no importa lo que tengamos, primero reconozcamos que hay. No nos quedemos en lo que no hay, sino en lo que hay. Luego bendigamos y agradezcámosle al Señor por lo que hay con gratitud, con esperanza. Levantemos los ojos al cielo y digámosle al Señor, bueno, esto es lo que tengo, lo pongo delante de ti. Y tú sabes el anhelo y la necesidad que hay. Y en esto no solo les estoy hablando de algo material, de dinero, de deudas, no, en esto también tiene que ver la fe. Esta es la medida de fe que tengo hoy, Señor. Mi fe necesito que sea multiplicada. Esta es la situación que tengo en mi casa. Este es el tiempo que tengo. Tengo una situación con mis hijos y siento que no tengo ni capacidades ni tiempo. Señor, estoy dispuesto a esto. Esto lo pongo delante de ti. ¿Qué recurso tengo para ayudar a mi hijo? Mi amor, que tal vez tenga dificultades para expresárselo, que tal vez no saque e invierta el mejor tiempo para hacerlo, pero hoy te presento lo que tengo para que me ayudes a alimentar espiritualmente la vida de mi hijo o de mi familia. Esta es mi situación, mi salud. Señor, tengo una dificultad de salud y estoy cansado, pero ¿qué tengo? ¿Qué recurso tengo? Lo pongo delante de ti para que tú lo multipliques. Yo creo que esta enseñanza para los apóstoles tuvo que haber marcado su vida de manera impresionante. Yo creo que ellos ya no volvieron a ver lo que no tenían, no se volvieron a quejar de lo que les faltaba, sino que más bien identificaron lo que el Eterno podría hacer con ese fruto. Declárame lo que tienes, ponlo delante del Señor con gratitud, con bendición, levanta sus ojos y pidámosle al Señor que Él multiplique cada día ese recurso que ha puesto en nuestras manos. Entreguémosle este día al Señor en oración. Vamos a dejar delante del altar de nuestro Padre y a poner en sus manos este día y partiendo de lo que cada uno necesita. Necesitamos, Señor, primero dirección. Necesitamos, Señor, provisión, protección y con toda humildad acudimos a ti, Señor. Tú sabes la necesidad y dificultad que cada uno de nosotros tiene. Para cada uno es suficientemente compleja, Señor. Nadie tiene la capacidad de juzgar o de meritar la necesidad o dificultad de otro. Hoy ya no quiero mirar más lo que no tengo, lo que me falta, Señor, o culparme porque tal vez esta situación ha sido
responsabilidad mía por una mala decisión. Hoy quiero más bien mirarte a ti, agradecer lo que tengo, lo que hay, lo que tú mismo has puesto en mis manos, porque con humildad tenemos que reconocer de que todo proviene de ti. Señor, seguramente mi recurso comparado a la necesidad es escaso. Aquí lo vemos, era muy, muy escaso. Pero tú estás por encima de todo esto. Para ti, todo es nada. Para ti, mucho es poco. Lo que para nosotros, Señor, es imposible, como le dijiste a la Virgen María, para ti es posible. Ahora, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te presento este recurso. Señor, esta semilla que tú mismo me diste, este pan que tú mismo me diste, lo pongo delante de tu altar. Te pido, misericordioso, que lo multipliques en tus medidas, en tus proporciones. Te pido perdón si esto fue causa por malas decisiones, sea en mi vida material, económica, financiera, laboral, familiar, personal, cual sea. Te presento este recurso, hágale esta oración al Señor. Dígale, Señor, me queda una hora para estar con mi familia de todo lo que tengo que hacer, pero te presento esta hora para que la multipliques. Te presento mi disposición. Señor, me quedan 20 minutos para buscarte al día, pero los pongo delante de ti. Los bendigo. Levanto mi mirada a ti, Señor, y te pido que tú pongas ese factor multiplicador que traiga un recurso abundante a mi vida. A ti te bendigo, te exalto, te glorifico por estar en medio de nosotros, porque tú, Señor, eres mi más grande recurso, Señor. Tú lo eres todo para mí. Tú lo eres todo para mí, Señor. Y por eso delante de tu trono coloco mi vida, Señor, con la certeza que yo estoy en tus manos. Pongo, Señor, en tus manos mi vida. Te pido que me bendigas, me guardes y me ampares en este día. En el nombre de Jesús. Amén.